Hay un pasaje que muchas personas o algunas personas malinterpretan y quiero dar mi punto de vista acerca de este pasaje. Dice en Mateo 5:17, dijo Jesús: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Son palabras de Jesús. Y como decía, algunas personas toman ese pasaje y lo sacan del contexto. Algunas personas piensan o utilizan ese pasaje para decir que no se puede cumplir algunos estándares o principios que Dios nos dejó en la ley. Otros utilizan ese pasaje para aplicar que nosotros estamos bajo la ley, pero la Escritura nos dice que no vivimos por la ley, sino por la gracia. Resulta y pasa que en el tiempo bíblico Israel tenía diferentes leyes. Digamos que casi tres aspectos, tres categorías de leyes: las leyes ceremoniales, las leyes morales y las leyes civiles. Las leyes ceremoniales, que tienen que ver con los sacrificios de animales, que tenía que ver con la expiación del pecado, que tenía que ver con el culto en tiempos de Moisés, mostraban cómo en ese tiempo, si yo era pecador, podía justificar mi pecado o limpiar mi pecado, expiar mi pecado. Su propósito era mostrar que necesitábamos un sacrificio, y por eso es de ahí donde los sacrificios, los sacerdotes y algunos temas que se consultaban en ese entonces a los profetas. En las leyes morales revela el pecado. Pablo lo dice en Romanos 3:20. Si no fuera por la ley, no conociéramos el pecado. Las leyes morales tienen que ver con los 10 mandamientos. No matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, amarás a Jehová tu Dios. Y todos estos mandamientos que conocemos están en las leyes morales. Y también estaban las leyes civiles, que tenían que ver con la salud, tenían que ver con los derechos de los judíos, tenía que ver con las sanciones, si hacían tal cosa, por ejemplo los leprosos, y todas esas leyes que mostraban o querían mostrar que esa lepra o esos asuntos apuntaban a mostrar el pecado, pero las leyes ceremoniales mostraban que tenían que ser redimidos por un sacrificio. En Cristo esa ley se cumple. Por eso Él dijo: yo he venido a cumplirla, porque todas las leyes mostraban a un solo ser, a Jesús, al Mesías. ¿Qué quiere decir esto? Que hubieron leyes que se abolieron a lo que llegó Jesús, que ya no la aplicamos al día de hoy, pero hay leyes que permanecen. Hay una ley, cuando dijo Jesús: no he venido a abrogarlas, estaba hablando de las leyes morales, los 10 mandamientos. Por eso Jesús pone un ejemplo y dice: la ley dice que si tú ves, que si tú deseas a la mujer del prójimo, estás adulterando. Pero yo os digo que con solo mirarla y desearla en tu corazón ya adulteraste. La ley decía, la ley moral decía: no matarás. Pero Jesús dijo
que con tú odiar a tu hermano, con nosotros odiar a nuestro prójimo, ya somos homicida. Entonces es allí donde la ley moral sigue vigente, pero las leyes ceremoniales en Cristo se crucificaron, en Cristo acabaron. Por eso el velo del templo se arranca en dos. Por eso el apóstol dice que se crucificó el acta que nos era contraria, clavándola en la cruz. Esa acta eran unas leyes que habían en Israel, unas actas, habían leyes en Israel, y todas esas leyes fueron clavadas en la cruz, allí finalizaron, pero la ley moral sigue vigente hoy en día, los 10 mandamientos. Es lo que Dios quiere, porque los 10 mandamientos, las leyes morales nos enseñan, nos apuntan, nos dan principios que Jesús enseñó. Y ellas se resumen: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Bendiciones.